Las virtudes intelectuales, las que llama Aristóteles dianoéticas, porque se refieren a la inteligencia, que en griego se dice con ese término, dianoia, son 5, ¿no? Según él. La sabiduría, el intelecto, intellectus en latín, en griego nous. Eso no se refiere propiamente a lo que nosotros llamamos intelecto, es decir, el entendimiento, la capacidad de entender, sino a una actitud peculiar que después describiré que tiene la inteligencia, ¿no? Pero que Aristóteles, bueno, pues también la designa con ese término, nous en griego, cuya traducción al latín sería intellectus y al castellano inteligencia o algo así. En tercer lugar está la ciencia, también la ciencia es un hábito intelectual, después la prudencia y después el arte. Ocupémonos ahora de describirlas siguiendo la línea de Aristóteles con algunas observaciones complementarias que yo he añadido y que he encontrado en Tomás de Aquino, que es un gran aristotélico ya medieval, ¿no? Vamos con la primera, la sabiduría. La sabiduría es la cualidad intelectual más excelsa, digamos, de mayor valor, más alta, ¿no? La de más amplio espectro y la de más profundo rango. Apunta a saberlo todo de todo, tanto en intensidad como en extensión. O sea, esto es un poco el ideal que tenían los griegos o todos los atenienses en la época clásica de la sabiduría. Bueno, una aspiración que obviamente pues, es utópica, ¿eh? Eso es imposible para un ser humano, saberlo todo de todo. Por muy alta que sea su capacidad intelectual, pues siempre es limitada, ¿no? Pero a título de ser inteligente, el humano está abierto a la totalidad de lo real. O sea, en principio está abierto a la posibilidad de conocerlo todo. De hecho, nunca lo conoce todo, ni tampoco conoce del todo lo que conoce. Pero como capacidad, no me refiero tanto a la capacidad neural, o tampoco a la capacidad psicológica, digamos, eso que los psicólogos llaman el coeficiente intelectual. Me refiero más bien a una cuestión de tipo antropológico o incluso metafísico, si quieren ustedes. O sea, en principio, la inteligencia es una potencia, una capacidad activa que está, digamos, irrestrictamente abierta a conocerlo todo, aunque de hecho nunca lo conozca todo, ni nunca conozca del todo lo que conoce. Pero como aptitud y como digamos, como potencia activa, en principio es irrestricta. O sea, o dicho a la inversa, no hay ningún sector de la realidad que en principio sea completamente opaco a la inteligencia. No hay ninguna realidad que, digamos, que sea imposible o absurdo conocerla. Todo lo que las cosas tienen de real, lo tienen de invitación a ser penetradas por la inteligencia, a ser conocidas. Bueno, pues esto es un poco la idea. A título de ser inteligente, el ser humano está abierto a la totalidad de lo real y en principio nada le es esencialmente opaco o impenetrable. Dice Aristóteles al comienzo de su metafísica, concretamente es la primera frase del libro primero de la metafísica,
que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Según algunas traducciones, el deseo de ser sabios. O sea, el deseo de llegar a saberlo todo de todo. Eso es un deseo natural. Es decir, una tendencia que está en el nacedero mismo del ser humano. O sea, lo que en su naturaleza. La naturaleza de algo es lo que ese algo comenzó siendo. Lo que era, digamos, cuando nació o cuando surgió, ¿no? Bueno, pues en el nacedero mismo, la naturaleza misma del ser humano, está ese deseo de conocerlo todo. Cuando esto lo dice un ateniense del periodo clásico, como es el caso de Aristóteles, desde luego estamos ante una aspiración de gran envergadura, podríamos decir utópica. Saberlo todo intensivamente, de todo extensivamente. Pero no se trata tan solo de conocer mucho de mucho. Más allá de ese ideal utópico, hay un lema latino que acierta a describir un modo de ser sabio que sí es franqueable a la inteligencia humana, es decir, que no es una utopía. De acuerdo con él, con ese lema latino, que bueno, tampoco sé yo atribuírselo a nadie en concreto, pero desde luego es un dicho muy frecuente entre los latinos, la sabiduría no estriba tanto en conocer muchas cosas, sino en conocer mucho, lo más que podamos, de las cosas que conocemos. En latín, ese adagio es non multa sed multum. O sea, no muchas cosas, sino mucho. Bueno, eso es más asequible al ser humano, eso ya no es tan utópico. Y de esa manera, o sea, procurando saber mucho, no de muchas cosas, sino de aquellas que podemos acotar, así sí que es posible profundizar. Es decir, ir a la raíz profunda de las cosas hasta captar sus explicaciones últimas. Aquello, en último término, a lo cual hay que remitirse para dar razón, digamos, lo más cabal y completa posible de las cosas que conocemos. Este rasgo de la profundidad, o sea, no tanto de la extensión del conocimiento, sino de la, pues eso, de la profundidad, esto es muy característico de la noción griega del saber, ¿no? Que llaman los griegos sofía, que es lo que nosotros traducimos como sabiduría. Más que la extensión del conocimiento, es decir, saber muchas cosas, es esta profundidad la que también permite filtrar de ese conocimiento elementos estéticos. Este es otro rasgo muy interesante de la sabiduría. De ese modo, sabiduría es el resultado de un conocimiento que ha llegado a tal nivel de profundidad que permite degustarlo. Saber tiene mucho que ver con sabor. Esas dos palabras en castellano están emparentadas semánticamente. La voz latina sapere, que da lugar a ambas palabras en castellano, tanto saber como sabor, y el origen indoeuropeo de la raíz sap tiene justamente ambos sentidos, ¿no? Poseer inteligencia y poseer buen gusto, en un sentido también estético, ¿no? Quien sabe de algo no solamente lo conoce, por supuesto, eso en primer término, el conocerlo, sino que también disfruta ese conocimiento, o sea, lo saborea. Sapientia
que es la versión en latín de la palabra Sofía, y que nosotros al castellano traducimos como sabiduría, es sapida scientia. O sea, en latín sapientia es la complexión de esas dos voces. Sapida scientia, que literalmente significa ciencia sabrosa, deleitable, ¿no? O sea, que produce gusto, ¿no? Esta concomitancia semántica también es explícita y les sonará a quienes hayan leído la Biblia en el libro del Apocalipsis. Dice el profeta, en este caso San Juan: entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, el libro de la profecía que después se traducirá, digamos, en el escrito del Apocalipsis, ¿no? Y él, el ángel, me dijo: tómalo y trágalo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Igualmente dice el profeta Ezequiel, el libro de su profecía: entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo, o sea, de este papel que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Bueno, pues es una cosa bastante curiosa y desde luego difícil de imaginar. Pero bueno, en cierto modo también engancha con esta tradición y con el sentido que tiene, bueno, pues esa anfibología que ya se ve en la raíz indoeuropea de la palabra sapere, ¿no? El sabor y el saber. Bueno, la condición humana está más próxima al filósofo, es decir, al que busca saber, al que indaga, que al sabio, pues siempre es menos lo que sabemos que lo que nos queda por saber. Pero el filósofo al menos sabe algo. Esto que dice Sócrates de una forma tan plástica, ¿no? Sabe que no sabe. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates, ¿no? Pero eso poco que sabe, es decir, sabe que ignora, sin embargo, lo ignora el sabiondo, es decir, el que piensa que lo sabe todo. Es decir, el que piensa que ya nada le queda por saber. Entre la plenitud del saber a la que aspiramos todos los humanos, de acuerdo con esa frase de Aristóteles que citamos, ¿no?, y la absoluta ignorancia del sabiondo, que no sabe, o sea, que ignora su propia ignorancia, se sitúa justamente el deseo, el eros del saber, que ya en cierto modo lo pregusta. Y eso es un poco, claro, lo que pretende ser el filósofo, ¿no? Alguien que sabe echar de menos el saber, ¿no? Por lo menos, junto con la conciencia de que carece de él, al menos esa carencia no es absoluta, porque algo de ese saber tienes que tener para buscarlo, es decir, para saber lo que buscas, porque es imposible buscar inteligentemente, ir inteligentemente sin saber a dónde uno va, ¿no? Por lo menos el filósofo sabe, en primer lugar, sabe que ignora, pero también sabe lo que busca. Bueno, pues esto es lo que a mí se me ocurría un poquito para ilustrar este primer hábito intelectual, este primer haber, riqueza intelectual, que Aristóteles llama sabiduría, ¿no? Sofía en griego.
En segundo lugar está esto del intellectus, o en griego nous, que esto es una cosa bastante curiosa. A esta virtud, ya digo, no se trata tanto de la facultad intelectual, que es lo que generalmente entendemos como intelecto, ¿no?, sino a una actitud intelectual. A esta actitud virtuosa se refieren los aristotélicos medievales con el giro hábito de los principios. En latín, habitus principiorum. Esto es el nombre que los aristotélicos latinos daban a lo que Aristóteles llama nous en griego, ¿no? Bueno, pues este hábito de los principios es un conocimiento no actual, es un conocimiento habitual, aunque tiene su origen en un solo acto cognoscitivo. Concretamente, una inducción del tipo conocido en términos aristotélicos como ascendente, epagogé en griego. Esa palabra en griego significa ascendente, o sea, un ascenso de lo particular a lo general. Eso es, digamos, lo propio del razonamiento inductivo, ¿no?, que parte de premisas particulares y concluye en, digamos, generalizando, ¿eh? Bueno, pues esta inducción, hay otras formas de inducción, pero esta inducción que Aristóteles llama epagógica o ascendente es de carácter intuitivo, no discursivo. O sea, no es el resultado o la meta final de un discurso, de un proceso de la razón, sino es algo que la razón capta de forma directa e inmediata. Esto es lo propio de la intuición. Mientras que lo propio del discurso siempre es, claro, que entre el comienzo y el final, o la meta final del discurso, pues hay que cubrir una serie de pasos intermedios. Para discurso o cursus en latín significa carrera, ¿no? Y eso significa pues ir dando un paso, después otro, tal, y bueno, al final ya llegas a la meta. La intuición es un, digamos, un conocimiento no discursivo en este sentido, sino que es inmediato y directo. Es conocer, es haber ya conocido. Eso es lo propio de la intuición. Bueno, pues lo intuido en esta inducción epagógica, que es la que produce con un solo acto eso que los aristotélicos medievales llaman el hábito de los principios, son precisamente los axiomas, los principios fundamentales del pensar teórico y práctico. Lo que podríamos llamar las leyes más primarias del pensar. Bueno, pues la inducción de esos principios, fundamentalmente del principio primero de todos, que es el principio de no contradicción, según Aristóteles, consolida con un solo acto este hábito como un haber, digamos, como una riqueza intelectual implícita y permanente ya en toda nuestra actividad intelectual, también toda la actividad propiamente discursiva, ¿no? Es decir, se trata de un hábito que, en un sentido algo distinto que el sentido en el que se dice que es hábito, por ejemplo, la sabiduría, o anterior que hemos hablado, ¿no? La sabiduría se constituye como un conjunto de haberes intelectuales, ciertamente cualificados por su profundidad y reconocibles en quien los posee por su forma de degustarlos, ¿no?, como veíamos.
Mientras que el hábito del que ahora tratamos, el hábito de los principios, no estriba en un acto cognoscitivo ni en un conjunto de actos de conocer. No es un cúmulo cualificado de conocimientos que sí daría lugar a saber, de la misma manera que los hábitos suelen ser el saldo o el rendimiento de actos repetidos una y otra vez, con una cierta pauta estable, coherente. Bueno, pues aquí no. Hay algunos hábitos que se obtienen con un solo acto, no por la repetición de muchos actos. Y concretamente este, con un solo acto cognoscitivo, se obtiene este hábito y queda ya establecido de forma permanente, plenamente consolidado, en el momento en que entendemos por primera vez un juicio o un enunciado teórico. Así como también queda establecido de forma permanente desde el momento en que ejercemos la razón práctica en su forma judicativa, o sea, cuando hacemos, entendiendo lo que hacemos, un juicio práctico. La primera vez que entendemos un juicio, se forma en nosotros algo que nos condiciona, nos acondiciona y nos predispone de modo permanente a entender cualquier otro juicio bajo ciertas condiciones básicas de carácter axiomático, y básicamente una, a saber, que lo dicho en ese juicio no sea contradictorio. Es decir, que ese juicio no diga una cosa y su contraria a la vez y en el mismo sentido. Esto es justamente la descripción que hace Aristóteles de la no contradicción, que es el primer axioma, digamos, la primera ley o principio del uso teórico de la inteligencia. Para Aristóteles, el nous, o sea, este hábito del que estamos hablando, es una virtud intelectual, porque ayuda a conocer bien y a pensar correctamente. O mejor dicho, la posesión habitual de ese y otros axiomas primeros, ese es el primero primerísimo, pero luego hay otros que están, digamos, en un rango también prioritario, ¿no? Bueno, pues la posesión habitual de esos primeros axiomas es condición necesaria, aunque no suficiente, para discurrir con corrección y coherencia. Evidentemente no basta que un enunciado sea posible, es decir, no sea contradictorio, para que sea verdadero. Pero desde luego es imposible que sea verdadero si es contradictorio. O sea, lo contradictorio es justamente lo imposible. Aristóteles considera, y esto es lo más curioso a mí me parece, Aristóteles considera que la presencia implícita, podría decirse silenciosa, sin acaparar atención explícita o temática, es decir, no hace falta que nosotros hagamos este discurso que yo estoy haciendo ahora para saber lo que estoy diciendo ahora. O sea, eso lo sabemos todos desde mucho antes de que yo lo dijera, o no, lo dijera Aristóteles, o que lo leyéramos en sus libros. Es decir, que algo es imposible que sea y no sea a la vez y en el mismo sentido. Bueno, pues eso lo aprendemos en el mismo momento en que entendemos el primer juicio que hacemos. No sé, si un niño pequeño, ¿verdad? Pues dice, mi mamá me mima, por lo menos esto es una de las cosas, ¿verdad?, que uno puede pensar que puede llegar a entender un niño. Pues un niño pequeñísimo, bueno, no tan pequeño, a lo mejor, pero en el momento en que puede entender que su mamá le quiere,
está entendiendo de forma concomitante, o sea, al mismo tiempo, de forma simultánea, que si es verdad que mi mamá me quiere, es falso que no me quiere. O sea, que no puede ocurrir a la vez y en el mismo sentido que mi mamá me quiera y me odie. Evidentemente, un niño de teta o un bebé o un crío pues todavía muy pequeño, incluso antes del uso de razón, que yo creo que puede entender esto, obviamente no lo está entendiendo en la forma que yo lo estoy diciendo ahora, claro, o en la forma en que lo dice Aristóteles. Pero lo sabe. Esto que yo estoy diciendo ahora lo sabe. Bueno, pues eso es creo que es una descripción bastante ajustada de lo que entiende Aristóteles por este hábito. O sea, cuando nosotros hacemos por primera vez un juicio, yo desde luego no recuerdo cuál fue el primer juicio que hice o que entendí. Probablemente sería algo parecido a lo que acabo de decir, ¿no? Pues, pues ya quedó, por decirlo así, en mi inteligencia digamos, la conciencia implícita que hace posible que cualquier otro juicio que viniera después, por ejemplo, juicios que complementan o desarrollan ese, pues también sean comprensibles. Es muy curioso, digamos, este concepto de un conocimiento que no estriba propiamente en un acto de conocer, sino más bien en un hábito. Por tanto, una predisposición, algo que nos faculta, nos prepara, nos dispone y nos facilita, digamos, pues otros actos. Bueno, ese hábito, sí, ciertamente se consigue, tiene su origen, su embrión es un acto de conocimiento y además un acto pues, que tiene ese carácter epagógico, inductivo al que antes me refería, ¿no? Pero es muy curioso que con un solo acto, insisto, quede ya perfectamente afianzado, consolidado y además prefijado en la forma de que condiciona la capacidad de entender cualquier otro juicio, ¿no?, que venga después. Pues esto es lo propio de este hábito, habitus principio, ¿no? Aristóteles considera que la presencia implícita, podría decirse silenciosa, sin acaparar atención explícita o temática, de los primeros axiomas, configura la estructura básica del pensar. Dicho de otra manera, en la infraestructura de la actividad intelectual se sitúan, haciéndola posible, una serie de axiomas o principios fundamentales. El más fundamental de ellos es este, la no contradicción, que establece que lo contradictorio, aunque cabe decirlo, no cabe en el ser ni en el pensar. Es imposible e impensable. Por ejemplo, que el ser no sea, o que el no ser sea, o que un círculo sea cuadrado, o que un hierro sea de madera, o una madera de hierro, ¿no? Pues no sé. Bueno, pues estos... Es decir, yo todas estas cosas puedo decirlas, acabo de decirlas. O sea, yo puedo contradecirme, puedo decir una cosa y su contraria. Puedo decir, por ejemplo, que el ser no es. Pues acabo de decirlo, ¿no? Ahora, lo que es imposible es que eso que yo he dicho lo entienda. Y mucho menos que eso que yo he dicho sin entender lo que digo, sea, además de en mi pensamiento, fuera de él. O sea, extramentalmente, en la realidad efectiva, ¿no?
Esto es lo que prescribe, por decirlo así, o establece el principio de no contradicción. Es imposible, impensable, bueno, pues esto. También goza de un valor axiomático relativamente equivalente el principio que establece la identidad de algo consigo mismo, el llamado principio de identidad, ¿no? O la negación de que haya un término medio entre ser y no ser, es decir, algo que medio sea. Esto es lo que los lógicos medievales llamaban el principio de tercio excluso o de tercio excluido. O sea, hay que excluir necesariamente una tercera opción entre ser y no ser. Algo que estuviera más o menos como en medio de ambos, ¿no? Pues no. O se es o no se es, pero no cabe una tercera posibilidad intermedia. Bueno, pues esto también es un axioma primerísimo, ¿no? Es decir, una evidencia absolutamente primaria cuya, digamos, cuya pacífica posesión, su posesión incuestionada, digámoslo así, pues es la base de la salud mental y de la salud lógica de cualquier discurso, ¿no? O sea, cualquier persona que cuestione o que, no sé, que objete estos axiomas, pues de luego se hace completamente inepta para discurrir con cordura, ¿no? Y en ese sentido, dice Aristóteles que es una virtud, o sea, es algo que nos ayuda a pensar bien, la virtud intelectual, ¿no? Igualmente axiomático es postular, por ejemplo, que todo lo que comienza a ser necesita de una causa que lo ponga en el ser. Pues de la nada no puede salir nada. Y no cabe suponer en la nada algo así como una inercia que la moviera a mutarse en algo. La nada solo puede ser inercia de nulidad. Esto es una cosa que Heidegger expresaba en su peculiar jerga de una manera muy divertida. Él dice, la nada nadea, en el sentido de que la nada no da nada de sí, ¿no? O sea, de la nada, pues nada sale. Lo que dicen en latín, ex nihilo nihil fit. Y Heidegger lo decía en alemán, das Nichts nichtet. La nada nadea. O sea, bueno, pues esto en cierto modo hace axiomático y cuanto evidente, a no ser que uno se ponga gafas de madera para ignorar lo que tiene delante de las narices, para cualquiera que tenga dos orejas, nariz y ojos y los tenga abiertos, pues es evidente que aquello que comienza a ser necesita de algo que lo ponga en el ser. Y esta es la formulación prototípica del principio de causalidad. Bueno, pues esto es uno de los grandes axiomas del pensar teórico, ¿no? Que las cosas que ocurren por algo, podríamos traducir más en román paladín, como se dice en mi tierra, ¿no? Más vulgarmente. Podría decirse que no el principio de identidad, que yo creo que sí es claramente distinto de los que he mencionado, pero sí el principio de tercio excluso, es decir, el que establece la imposibilidad de una tercera posibilidad entre ser y no ser, así como el principio de causalidad, son ciertas inflexiones del principio de no contradicción, o algo así como derivaciones suyas. Es decir, bueno, esto es una cosa que los aristotélicos discuten, tal, pero hay algunos aristotélicos que piensan que el axioma de
tercio excluso, o sea, el principio que establece que es imposible que haya algo entre ser y no ser, así como el principio de causalidad, en cierto modo son derivaciones del principio de no contradicción. Y concretamente, el principio de tercio excluso, para algunos, entre los cuales está Tomás de Aquino, es otra formulación de ese principio, del de no contradicción. En el fondo dicen lo mismo. Bueno, esto es una cuestión que se puede discutir y ha sido algo discutida, ¿no? Pero, en todo caso, todos estos, incluido también el principio de identidad, constituyen el genoma básico del pensar teórico. Es decir, la infraestructura que está presente y operante como condición de posibilidad pues de todo discurso teórico, ¿no? En el plano del discurso práctico, terreno de la razón práctica, podemos encontrar este mismo carácter principial o axiomático, ese valor o importancia central, axial. La palabra axioma viene de una palabra griega que es axion, que significa eje, y eje es, digamos, la pieza central de un mecanismo, aquella sobre la que pivotan todas las demás piezas, ¿no? O sea, lo que está en el centro y por lo tanto lo que goza de una centralidad, una importancia destacada, ¿no? Esto es lo que entendemos en general como valor, ¿no? Una importancia especial o mayor, ¿no? Bueno, pues en el discurso práctico podemos encontrar ese mismo carácter axial o axiomático en el enunciado que establece que hay que hacer el bien y evitar el mal. Esto es igualmente evidente para la razón práctica que la evidencia que para la razón teórica tiene pues, la no contradicción. Dicho de otra manera, ningún enunciado práctico, es decir, atinente a lo que hay que hacer, a lo que hay que llevar a la práctica, puede ser más evidente que este. Y los demás solo pueden cobrar evidencia a la luz de este. En el fondo, como una cierta aplicación o ejemplificación de este, de que hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Por tanto, sin entender eso, es imposible entender cualquier otro enunciado práctico. Por ejemplo, pues no sé, un mandato, una prohibición, un consejo, cualquier forma, digamos, en la que la inteligencia intenta iluminar, intenta dar luz sobre el ámbito de la praxis, de la acción humana que está por hacer. O sea, lo que nosotros podemos o debemos hacer, ¿no? Este es el mundo del discurso práctico. Bueno, pues no hay nada en ese discurso que pueda ser más evidente que la evidencia que tiene este axioma. O sea, hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Todos los demás juicios prácticos se pueden discutir, pero desde luego no tiene sentido discutir este. O sea, a cualquier otro principio o juicio práctico se le puede exigir que dé razones, o sea, se le puede exigir, yo qué sé, que aclare lo que dice, o que lo demuestre, o que lo pruebe, ¿no? Pero no tiene sentido pedirle eso a un axioma primero. Dice Aristóteles que los principios de la demostración son indemostrables. Y buena parte de esta actitud que Aristóteles describe como nous, como intellectus o habitus principierum, justamente consiste en esto, ¿no? En asumir pacíficamente las evidencias primarias
que hacen falta para poder discurrir con cordura, ¿no? En definitiva, la idea aristotélica es que la posesión habitual de estos axiomas es una virtud intelectual, es decir, algo que nos permite entender bien, digamos, un haber, una riqueza que garantiza la condición necesaria, aunque no suficiente, evidentemente, solo con la posesión habitual de este principio práctico, hay que hacer el bien y evitar el mal, no podemos elaborar un discurso práctico, hace falta decir algo más que eso. Hace falta eso, desarrollarlo, digamos, desplegarlo en otros juicios que quizás son consecuencia suya o casos o ejemplos de eso, ¿no? Pero lo que es imposible es dar un solo paso lógico, un solo paso con cordura, negando o renegando de ese axioma, ¿no? En ese sentido digo que es condición necesaria, aunque no suficiente, del pensar correcto, tanto en lo teórico como en lo práctico. Dicho en parecidos términos, su posesión pacífica, es decir, no polémica, digamos, incuestionada, no basta para llevar adelante el discurso de la razón, pero su carencia o pérdida lo desbarata y desquicia. El discurso racional evidentemente no puede desenvolverse o resolverse solo con estos axiomas, pero sin ellos o contra ellos es imposible dar un solo paso con cordura. Una pequeña duda. Mm. ¿Por qué Aristóteles desarrolla estas virtudes en sus obras que versan sobre la práctica, ¿no? Me parece que estas virtudes de noética están desarrolladas, bueno, entre otras obras, en Ética Nicómaca, ¿no? Sí, sí, sí. Esa pequeña duda. Sí, sí, es bastante curioso esto. Ciertamente también esto está desarrollado en la metafísica. O sea, ahora mismo no recuerdo en qué libro de la metafísica, pero no sé si el sexto o el séptimo, pero ahí se habla también de una forma un poquito más pormenorizada de estos dos hábitos que acabamos de comentar, la sabiduría y el intellectus. Ahí también se dicen bastantes cosas. Aunque también, quizá no de forma tan pormenorizada, de los otros tres que nos quedan por ver, ¿no? La ciencia, la prudencia y el arte. Pero resulta bastante curioso que estos dos o tres primeros hábitos intelectuales que tienen un carácter esencialmente teórico, pues también aparezcan mencionados en la ética a Nicómaco. Yo creo que, o sea, con un tratamiento, ya digo, no tan pormenorizado como en la metafísica, pero un cierto tratamiento. Y además, bueno, yo diría que, bueno, un poco lo que ya he dicho antes, ¿no? En primer lugar, porque estos hábitos son virtuosos, son virtudes. Son hábitos buenos, eso significa una virtud, ¿no? Y porque de una manera muy particular esto se ve con la prudencia, ¿no? Porque el ámbito de lo moral, es decir, el tema del que trata la ética a Nicómaco, es un tema sobre todo de la razón. O sea, la cuestión de la vida moral es una cuestión sobre todo, no únicamente, por supuesto, pero ante todo de pensar bien. O sea, la vida moral no es en absoluto, aunque muchas veces se le llame así, bueno, y la palabra moral, como quizás saben, ¿verdad? Pues en latín hace alusión a las mores,
Mos moris en latín significa costumbre. Y bueno, uno de los principales tratados, por ejemplo, de moral de Kant se llama así, Metafísica de las costumbres, y yo creo que el más importante de todos, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Bueno, es una expresión con la que clásicamente se ha expresado, valga la redundancia, o sea, se atañe a la ética o a la moral, o sea, la doctrina sobre las costumbres. Pero según Aristóteles, digamos, la vida moral es algo completamente distinto de la inercia de comportarse de acuerdo con, por ejemplo, cómo yo me he venido comportando hasta ahora o cómo yo veo que se comportan las gentes que me rodean. O sea, lo que generalmente en el lenguaje también coloquial entendremos por costumbres, o sea, los modos de actuar acostumbrados, vigentes en nuestro entorno más o menos. Bueno, pues eso, por supuesto que tiene un valor moral, pero no es lo más esencial de la moral. O sea, lo más esencial de la moral es un proceso interno que consiste en la decisión moral. Y la decisión moral nunca es el reflejo condicionado, por decirlo así, de lo que yo he venido haciendo hasta ahora o de lo que la sociedad ha hecho conmigo en forma de condicionamiento, ¿verdad? Pues hasta ahora. No, es fundamentalmente el resultado de una deliberación, que es un acto intelectual, que hago yo. O sea, lo que tiene ante todo valor moral, por supuesto que también las costumbres, incluso las vigencias socioculturales mayoritarias, por supuesto que también tienen una índole moral, ¿no? O ética, también forman etos, ¿no? O sea, ámbitos en los cuales uno puede habitar su propia vida, ¿no? Que esto es lo propio de la ética, ¿no? Pero el ámbito principal o primario de la ética, digamos, es el ámbito de la conciencia personal. La conciencia no es primariamente un hecho social o cultural, aunque pueda hablarse un poco metafóricamente de conciencia social o de lo que llaman los alemanes el Zeitgeist, ¿no? O sea, el espíritu de la época o el espíritu epocal, pues bueno, mainstream, ¿no? O sea, el sentir mayoritario pues, de una generación, bueno, todo este tipo de cosas de las que hablan los sociólogos, los teóricos de la cultura, pues tienen mucho sentido. Pero ante todo la conciencia es un fenómeno personal. Es algo que se da en cada sujeto moral. Y la conciencia es subjetiva. O sea, es tuya y mía. Tú tienes tu conciencia y yo tengo la mía. Y ese es, digamos, el primero de los etos. O sea, el primero de los ámbitos donde uno desarrolla su vida moral. Un ámbito que está presidido por la razón práctica. La decisión moral es realmente decisión y es realmente moral cuando va precedida de una deliberación intelectual. O sea, cuando uno pondera, cuando uno sopesa, o sea, pone en la balanza las razones, los motivos para actuar de una manera o de otra y ver cuáles razones tienen más peso y acaba decidiéndose, en caso de que se decida, pues, oye usted, pues, aquello que ha deliberado como la acción correcta o la que yo debo o puedo realizar mejor. Bueno, en ese sentido, lo moral tiene mucho de pensar, o sea, de ninguna manera es la costumbre en el sentido un poco chusco en el que a veces, bueno, hay mucha gente que lo entiende,
bueno, pues, no sé, yo voy a misa, ¿verdad? Por ejemplo, si soy católico, pues porque mis papás desde pequeñito me cogían de la orejita y me llevaban a la iglesia, pues, bueno, entonces, pues yo, mire usted, yo sigo en esa senda, pues eso no tiene ningún valor moral. Bueno, a lo mejor tiene algún valor, pero desde luego, moralmente, eh, bueno, quizá pueda tener un cierto valor como preparación o como adiestramiento, si quiere usted llamarlo de alguna manera, que a lo mejor, pues no sé, mis papás, si son cristianos, pues entienden que hacen algo moralmente bueno y además que me ayuda a mí también moralmente, pues no sé. Pero claro, llega un momento en que yo tengo que plantearme, oiga usted, ¿qué significa esto de ir a misa o qué significa esto de comportarme de unas maneras y no de otras? Y necesito razones que me convenzan a mí para continuar en esa senda o para abandonarla o para buscar otra alternativa, como es lógico. Y eso es la decisión moral. O sea, no es, digamos, que tú te metes en un tubo o te meten otros en un tubo y ya solo dejarse caer, ¿no? Dejarse llevar por la inercia. Eso es lo que mucha gente entiende por costumbre o hábito. Y Aristóteles, claro, sale abiertamente al paso de este planteamiento y dice, no, de ninguna manera. Los hábitos, y concretamente los hábitos virtuosos, los que tienen valor moral, necesitan de un planteamiento para alcanzarlos, o sea, para habituarte, tienes que plantearte las razones y de algunas decisiones que secundan ese planteamiento. O sea, deliberación, decisión. Y luego además una decisión que probablemente haya que reiterar con otras decisiones distintas para las cuales habrá que al menos mantener el planteamiento inicial que te llevó a tomarlas. Claro, en ese sentido, todo el ámbito de lo moral está muy presidido por la razón, diría por la razón práctica, ¿no? Evidentemente, en eso, bueno, luego hay otras cosas en las que no coinciden tanto, pero en eso, desde luego, Kant coincidiría plenamente con Aristóteles. O sea, la cuestión moral es una cuestión de pensar bien. Y por supuesto no solo de pensar, claro, lo moral no se resuelve solo pensando, hay que actuar bien, claro. Pero la buena actuación moral nunca es un reflejo condicionado, nunca es, por decirlo así, actuar al tuntún o meramente llevado pues, por la inercia, ya digo, ¿no? Es una cosa pensada, planificada, deliberada, decidida, por tanto, en la cual tiene un papel completamente central la razón. Yo creo que este es el motivo por el que Aristóteles trata de estas cosas también cuando habla de ética, ¿no? Gracias, doctor. No, gracias a usted. Quizá en esa línea, pues, Santo Tomás ya define a la prudencia, por ejemplo, como recta razón en lo agible, ¿no? Exacto. Sí, sí. O sea, la recta razón en lo que es posible, ¿no? En lo agible. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, esto, vamos, ahora bueno, después lo vamos a ver con un poco de detalle, pero esa que ha dicho usted es exactamente la definición que da Tomás de Aquino de la prudencia. Recta ratio agibilium, o sea, la recta razón, la cordura, en el hacer
de tipo agere o de tipo praxis, como se dice en griego, o sea, del hacer que tiene realmente valor moral, ¿no? Del hacer que reobra sobre el agente, sobre quien hace, ¿no? A diferencia del facere en latín o del poiein en griego, que es el hacer, digamos, cuyo resultado queda fuera de la gente, ¿no? Pues construir una mesa, construir una casa o escribir en un papel, pues todo eso son acciones, digamos, que... Mientras que hay otras acciones que repercuten no fuera de mí, sino en mí. O sea, hay acciones que a mí mismo me hacen o me construyen moralmente, en este caso, ¿no? Pues, la prudencia, digamos, es como el hábito de discurrir bien en ese tipo de acciones, en ese tipo de actuar. En relación a esto del hábito de los principios, o sea, esta posesión de los axiomas más básicos y ciertamente evidentes, la verdad es que las cosas que dice Aristóteles a mí o sea, yo las ponía en relación con algunas cosas que yo he leído en un libro de Lewis, que no sé si conocerán ustedes, o a lo mejor alguno lo ha leído, que se llama La abolición del hombre, de C.S. Lewis, un británico, bueno, ya murió hace mucho, ¿no? Y más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, creo que la primera edición de ese libro es del año 1943. Es un libro interesantísimo y que habla de bastantes cosas a propósito de lo educativo, ¿no? Pero en relación a, que es un tema que aparece mucho en el discurso educativo, pues al sentido crítico, a esto de ser una persona crítica, que en el discurso más o menos de la pedagogía contemporánea, pues parece como una de las destrezas intelectuales que reflejan mayor madurez en una persona, ¿no? Pues él hace algunas observaciones muy interesantes sobre lo que podríamos llamar el criticón, digamos, la persona que lo cuestiona todo, que lo critica todo, que no da por válido, ¿verdad?, pues ni siquiera las evidencias primarias, esto que Aristóteles llama axiomas o principios, ¿no? Les leo brevemente un par de párrafos de este libro de Lewis, que la verdad es que me parece una ilustración moderna, si quieren ustedes contemporánea, de esta idea de Aristóteles, ¿no? A menos que se los acepte incuestionadamente, de modo que sean para el mundo de la acción lo que los axiomas son para el mundo de la teoría, no se puede tener principios prácticos de ningún tipo. No pueden ser deducidos como conclusiones, puesto que son premisas. Una mente abierta, en el sentido que muchas veces se habla cuando se dice de una persona que es crítica, ¿no?, en cuestiones que no son fundamentales puede ser útil, pero una mente abierta respecto de los fundamentos últimos, los axiomas, diría Aristóteles, de la razón teórica o de la razón práctica, es una idiotez. Si la mente de un hombre es abierta o crítica respecto de estas cosas, dejemos que al menos su boca esté cerrada, porque no podrá decir nada con cordura. Si nada es evidente por sí mismo, nada puede ser probado. Análogamente, si nada es obligatorio por sí mismo, nada será nunca obligatorio. En el fondo, es una idea que en el libro este de Lewis aparece mencionada
con la expresión Tao, ¿no? Algo así como, bueno, es una cierta ilustración literaria de lo que, por ejemplo, en el ámbito cristiano se llama la ley natural, o sea, los principios básicos de la moral que están presentes, ¿verdad? Pues en la conciencia moral de todo ser humano, cualquiera que sea su cultura, cualquiera que sea su religión. Bueno, no sé, yo por una serie de razones que no vienen al caso, pues hace años tuve que asomarme un poco, por ejemplo, a los pensamientos de Confucio. ¿Eh? Y puedo decir que, aunque yo no soy confuciano, pues puedo estar de acuerdo aproximadamente en el 90% de las cosas que dice Confucio, hablando sobre lo que significa pues el bien moral o las cosas que hay que hacer y que hay que evitar. En el fondo, esto del Tao es un poco, dice Luis, ¿no? Es la doctrina del valor objetivo, o sea, la convicción de que algunos comportamientos son realmente verdaderos y otros realmente falsos, en relación al tipo de realidad que es el universo y al tipo de realidad que somos nosotros. Entonces, un poco la descripción que hace Luis de este Tao, o esta ley natural, o este conjunto, digamos, de principios básicos que hace falta ponerse gafas de madera para ignorarlos, ¿no? Una fe dogmática en valores objetivos es imprescindible absolutamente para la idea, incluso de una dirección, está hablando ahora de una dirección política, que no sea una tiranía o de una obediencia que no sea mera esclavitud. No pienso ahora solamente, ni siquiera principalmente, en aquellos que son nuestros enemigos públicos. Está escribiendo esto en el año 43, él es inglés, se está refiriendo lógicamente a los nazis, ¿no? El proceso que, si no se controla, abolirá al hombre, este es el título del libro, ¿no? La abolición del hombre, se abre rápidamente camino entre los comunistas y los demócratas, no menos que entre los fascistas o los nazis. Al inicio puede que los métodos difieran en brutalidad, pero muchos científicos aparentemente muy sensatos y muchos dramaturgos populares, muchos filósofos aficionados entre nosotros equivalen a largo plazo a los legisladores nazis de Alemania. La verdad es que decir esto en Inglaterra, en el momento en que lo dijo este hombre, es un poquito aventurado, un poco, o sea, que fácilmente se podría interpretar mal. Pero bueno, es la idea que él tiene. Realmente las barbaridades que están haciendo los nazis, pues hombre, a lo mejor cosméticamente son mucho más impresentables que otras, que a lo mejor cosméticamente tal, pero en el fondo mucha gente que hay en el occidente aparentemente aseado desde el punto de vista político y social, etcétera, pues claro, son relativistas, son escépticos, son cínicos, no creen en la verdad, ni creen en la razón natural, ni en la ley natural, ni en que pueda decirse con pretensión de verdad nada sobre lo que está bien y lo que está mal, porque en el fondo, pues eso, son pues escépticos o cínicos. Bueno, pues eso tiene tanto peligro, ¿verdad? Pues como la gente que aparentemente está súper convencida de lo que piensa y de lo que hace, aunque hagan barbaridades, ¿no? Bueno, en el fondo, toda esta idea del hábito de los principios, aunque evidentemente no se puede traducir literalmente, sí, pero creo que tiene una gran proximidad semántica con la idea de la sensatez moral, o del sentido común moral, o de, no sé, eso que llaman los británicos el common sense,
o los alemanes tienen una expresión más o menos similar, que es el sano entendimiento humano. O sea, una forma verdaderamente humana, razonable, digamos, de ver la realidad. Pues esto, para Aristóteles, es una virtud, es una cosa muy buena. Pensar bien así, ¿no? Bueno, más o menos esto sería lo de este segundo rito. Me he extendido un poco más en este porque me parece que, bueno, todos me parecen muy interesantes, pero creo que este, aparte de que de entrada puede representar alguna dificultad un poquito mayor para entenderlo, pero creo que es especialmente interesante hoy. Bueno, el tercero de los hábitos intelectuales que menciona Aristóteles es la ciencia, ¿no? Scientia en latín o en griego episteme. La palabra epistemología, ¿verdad? Pues muchas veces se emplea para referirse a la filosofía de la ciencia o el discurso, digamos, sobre la ciencia. La ciencia, esto sí que es una definición aristotélica, es un conocimiento cierto por causas. En latín, cognitio certa per causas. A diferencia del nous, es decir, lo que hemos venido hablando hasta ahora, que es de carácter intuitivo, en una inducción epagógica, en el sentido que explicaba antes, la episteme, la ciencia, es un hábito discursivo y tiene más que ver con las consecuencias que con los principios, digamos, con las premisas, ¿no? Concretamente es el hábito de extraer conclusiones a partir de premisas anteriores que son más claras. Por tanto, la certeza que mediante ese discurso se alcanza, mediante la ciencia, es una certeza de tipo demostrativo. Cognitio certa per causa. La ciencia es un conocimiento que aporta certeza, o sea, una seguridad subjetiva. Una persona que conoce científicamente algo es alguien, digamos, que está convencido, está seguro, está cierto, ¿verdad?, pues de eso que conoce, pero en una forma explicativa, o sea, en una forma en que, digamos, ha alcanzado esa seguridad o esa certeza, pero a través de una vía racional explicativa, o sea, que da razón del porqué de eso que sé. Yo sé científicamente algo cuando, además de conocerlo, conozco la causa de la que procede, de la que se deriva o de la que se concluye eso que sé, ¿no? Esto es un poco el sentido de esa expresión, cognitio certa per causas. Y bueno, entonces la certeza que mediante ese discurso se alcanza es de tipo demostrativo. Hay otras formas de certeza que no son demostrativas, o sea, no son científicas. Por ejemplo, la certeza de fe. O sea, la seguridad que yo tengo, por ejemplo, de que una persona que yo conozco y que es amiga mía no me engaña y por tanto lo que me dice es creíble, aunque yo no vea, o sea, no sepa por experiencia directa aquello que me está contando, pero me fío de que es verdad, o sea, me fío de que no me está mintiendo. Bueno, pues eso también es una forma de certeza, ¿no? Eso es una seguridad, digamos, cognoscitiva, pero no evidentemente por vía científica, es decir, por vía demostrativa, ¿no? De alguna manera que yo también puedo estar seguro, pues no sé, por ejemplo, de que la mesa que tengo delante, es decir, la mesa en la que está apoyada el chisme este
a través del cual nos comunicamos, pues existe. Y además es de color marrón. Pues eso es una certeza, en este caso no de evidencia, sino, perdón, no de fe, como dije antes, sino de evidencia. O sea, yo estoy seguro de eso porque lo estoy viendo. La certeza de fe siempre es sobre algo que no veo. Eso es, digamos, aquello en lo que creo, ¿no? Estoy seguro de algo, pero que no veo, sino que percibo por el oído, o sea, que me lo cuentan, ¿no? Fides ex auditum, o sea, la fe viene por el oído. Pero también hay otra certeza que es de evidencia, ¿eh? Y es la que tengo, por ejemplo, pues esto, de que esta mesa es marrón, que lo estoy viendo. La certeza científica también es una certeza de evidencia, pero no de evidencia directa, como la que yo tengo de que esta mesa existe o es marrón, sino de una evidencia indirecta, es decir, una evidencia a la que llego como resultado de un razonamiento demostrativo. Eso es lo que produce propiamente una demostración, una evidencia mediata, es decir, una evidencia a la que llego mediante un camino racional, siguiendo unos pasos, un discurso lógico, un silogismo, argumentación demostrativa. Bueno, pues eso es, a mí se me hace evidente en la conclusión cuando yo entiendo que se infiere efectivamente de una serie de premisas que sí son evidentes porque son más cercanas para mí, y cuando la inteligencia cruza, es decir, pone en relación esas premisas y extrae pues la conclusión que de ellas se deriva. Pues eso es una forma de evidencia, pero no de la que parto, sino a la que llego, ¿no? Pues eso es lo propio de la certeza científica, la certeza demostrativa, y que digamos, se aquilata justamente en llegar a ver, obviamente no con los ojos, sino con la inteligencia, que algo es verdad, ¿no? En efecto, la ciencia ha de tratar de demostrar lo que propone. Digamos, no basta con mostrarlo, ha de aducir pruebas que hagan evidente la conclusión a partir de la evidencia cruzada de las premisas de las que se infiere. Esas pruebas serán lógicas y empíricas o tan solo lógicas dependiendo del tipo de ciencia que se trate. Por ejemplo, si es una ciencia de tipo formal, como dice Aristóteles, por ejemplo, la matemática, evidentemente demuestra, pero no empíricamente, sino con pruebas, o sea, con test puramente lógicos, ¿no? Mientras que todas las ciencias, podríamos decir naturales, ¿no? O sea, todas las ciencias que tienen en su protocolo pues algún momento de observación de ciertos fenómenos, aunque sea una observación, digamos, artificial, una observación que no es natural, es una observación que está reiterada, por decirlo así, en condiciones óptimas de objetividad, ¿no? Lo que se hace en un laboratorio, ¿no? Pues es, claro, no es la experiencia natural, sino que es el experimento, ¿no? Pero, obviamente, aunque sea en esa forma artificial, pues también tiene en su base pues una observación, y una observación que está controlada matemáticamente, es decir, una observación en la que no solamente miro fenómenos, sino que cuento, contabilizo pues, las constantes, las variables, o sea, todo lo que puede influir, ¿verdad? Pues, en mi manera de mirar ese fenómeno, ¿no? Bueno, pues claro, evidentemente las ciencias naturales, por lo menos no como las hacía Aristóteles, pero sí como se hacen desde hace ya casi 4 o 5 siglos,
pues tienen también un componente, una herramienta matemática muy importante. O sea, la ciencia natural no dice nada sin medirlo. Y todo lo que dice lo expresa matemáticamente, ¿no? Bueno, por tanto, la ciencia siempre necesita la lógica. O, digamos, tiene un elemento formal, necesita formular lo que dice, pues, en modelos teóricos y matemáticos, etc. Bien, a su vez la ciencia se distingue de la sabiduría por el nivel de radicalidad a la hora de remontarse a las causas de lo entendido en cada caso. Mientras que la sabiduría alcanza las causas últimas, antes lo mencionábamos, ¿no? La sabiduría sobre todo no se cualifica por la cantidad de conocimiento, sino por la profundidad, o sea, por el nivel de radicalidad, de ir a las raíces que la caracteriza, ¿no? Lo propio de la sabiduría es, bueno, la tendencia a ir a las causas últimas, es decir, a remontarse al nivel de explicación en último término al cual hay que llegar para dar razón lo más completa y lo más cabal, lo más profunda posible de lo que decimos, de lo que sabemos, ¿no? Mientras que la ciencia se mueve más bien en el rango de las causas próximas, o sea, de las explicaciones que son más cercanas a los fenómenos de los que se trata, ¿no? Al fenómeno estudiado. Bueno, pues esto es un poco lo que distingue, según Aristóteles, la ciencia de la sabiduría, así como he mencionado antes lo que la distingue del nous, ¿no? Del hábito de los principios, que es justamente la ciencia más que un hábito sobre los principios o los axiomas, es un hábito sobre las conclusiones, es el hábito de extraer conclusiones a partir de los axiomas, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que diría sobre la ciencia.